Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 36 del día de hoy, 29 de diciembre del año 2022. Quiero saludar a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en País Vasco, Noruega, Francia y por supuesto todos los que están viendo esta meditación. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy el tema de hoy nos habla de conducirnos sin el temor de Dios provoca el descontento. La palabra la encontramos en 1 Samuel, el capítulo 8, el versículo del 1 al 6, pero yo voy a leer solamente los versículos 5 y 6. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén. Primeramente le quiero dar las muchas gracias a mi Señor porque me concede vida y la hermosa oportunidad de poder desearles un próspero año 2023. Espero de todo corazón que mi Señor les dé salud, amor, felicidad, paz en sus hogares y sobre todo la comunión perpetua con nuestro Señor Jesucristo. Y así como los ha guardado en el año 2022, les pueda guardar en el año 2023. Continuando ahora con el desarrollo de esta meditación, vemos que Samuel ya había envejecido y que a sus dos hijos los había puesto como jueces de Israel. Pero sin embargo ellos no actuaron bien, empezaron a dejar un descontento en el pueblo de Dios. Tanto así que ellos se quejaron y solicitaron que se les pusiera un rey. Analizando esta situación, vamos a ver que los hijos de Samuel estaban realizando exactamente la misma función que había realizado Samuel. Sin embargo, no la estaban realizando de la misma manera. ¿Por qué? Porque en ellos había una falta de temor. ¿Y cómo vemos esa falta de temor? Simplemente porque el pecado de ellos ya era visible, es decir, que no les importaba que el resto de las personas los viera. Cuando no nos importa que el resto de las personas nos vea en esta condición y nos da igual, es porque estamos realmente ante una gran falta de temor a Dios. Y esto es lo que le ocurría a estos dos personajes. En conclusión, podríamos decir que estamos ante una situación semejante, aunque no es el mismo pecado, como los hijos de Eli. Recordemos a Ofni y Fines. Pero estos hombres, aunque era avaricia lo que presentaban los hijos de Samuel, vemos que no estaban cumpliendo el rol para el cual se le había encaminado, se les había dicho. Y por eso es que el pueblo estaba descontento. Ahora, mirándolo un poco más detenidamente, vamos a mirar lo siguiente. El pueblo estaba en descontento simplemente porque ellos, al ser jueces, tenían una autoridad por sobre el pueblo de Israel, una autoridad para juzgar. Segundo, si miramos también, ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, pero no lo estaban haciendo porque su conducta estaba siendo no grata, pecaminosa ante los ojos de todas estas personas, cuanto más frente a Dios. Además, ellos tenían la responsabilidad de hacer bien esto. Por otro lado, tenían que ser hombres fiables, confiables, que ellos pudieran realmente confiar en los israelitas, en ellos, ser hombres respetuosos, que fueran hombres respetables. Es decir, estamos hablando de que tenían que ser hombres intachables. En conclusión, hombres que fueran un ejemplo ante el pueblo de Dios. Y lamentablemente no lo estaban siendo. La palabra del mismo Señor nos habla en San Juan, en el capítulo 13, dice: porque ejemplo os he dado, porque así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí le está hablando cuando había lavado los pies de los discípulos. Es decir, que ellos y nosotros debemos ser ejemplo, inmediatamente ejemplo, y tratar de ser siervos, así como nuestro mismo Señor lo hizo. Nosotros también estar al servicio de nuestros hermanos, los unos por los otros, y de hacer bien el ejercicio de ser hijos e hijas de Dios. Porque hay que entender que formar parte de una congregación no es solamente formar parte como uno más, sino que esto implica una responsabilidad y nos implica también un compromiso que muchas veces no estamos realizando como se debe realizar. Por ejemplo, cuando realizaba la función de educadora de párvulos para la que yo había estudiado, muchas veces tuve hasta casi 90 alumnos, dividida en 2 salas de clases, pero esos niños eran mi responsabilidad desde el momento que se me entregaban hasta que se iban. Tanto así, no solamente en lo que era el aprendizaje, sino que también en lo que era velar por su salud física,
su salud psicológica, velar por también, por ejemplo, si se enferman, yo serme responsable de llevarlos al hospital para que los pudieran evaluar, también de que se alimentaran correctamente, y si no se alimentaban, buscar otra alternativa, pero que se alimentaran, sí, y si no, buscar y hablar con los padres, y siempre ante cualquier otra situación yo tenía que preocuparme. Por lo tanto, aunque yo no estuviera, si esos niños se accidentaban y yo no estaba presente, era igual mi responsabilidad. Por lo tanto, yo tenía que buscar la mejor manera para que se hiciera todo lo mejor posible, de modo tal de yo cumplir bien mi labor. En este caso, si lo miramos a lo que es espiritual, vamos a decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar valores como los que nos piden, valores como hijos de Dios que nos muestren intachables. Pero muchas veces pasa que los líderes espirituales, en lo que sea, en cualquier función que sea, muchas veces generan descontento en la congregación porque no están realizando la labor como corresponde. Y esto es lo que muchas veces, si miramos el ejemplo de dos líderes espirituales en la Biblia, vamos a ver a Elí y vamos a ver a Samuel. Eran los dos líderes, los dos tenían la misma función, sin embargo, uno no la cumplió y el otro sí. En el caso de Elí, él dejaba y veía el pecado en sus hijos y lo dejaba y lo pasaba por alto. ¿Cuál fue la conclusión, o por decir, el fin de ese hombre y de toda su familia? Lamentablemente fue una triste consecuencia. Si lo analizamos en el caso de Samuel, Dios estuvo siempre con Samuel hasta los últimos días. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente porque Dios siempre le respondió a Samuel cada vez que él se lo pidió. Por lo tanto, si lo miramos desde otro ángulo, ahora, aquellas congregaciones donde hay un líder o líderes espirituales que intentan hacer el esfuerzo por realmente hacer lo que la palabra del Señor le dice, esa congregación va a estar contenta y esa congregación les va a buscar, les va a pedir ayuda cada vez que lo necesite. Por eso que el apóstol Pablo, lo miramos en Timoteo, le da un consejo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, que aunque era joven, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y mire qué difícil ser ejemplo de los creyentes, no solo, porque es fácil ser un ejemplo frente a las personas que no conocen a Dios, pero ser ejemplo frente a los creyentes, otra cosa es. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, y nombra otras cosas más, porque son las cosas que nosotros como hija e hijo de Dios, que pertenecemos a una congregación, por muy pequeña que sea, cuanto más si es pequeña, somos menos, nos miramos como mucho, nos miramos mejor, debemos tener el cuidado y ser responsables. Recordemos que esto implica una responsabilidad por parte de cada uno de los que forman la congregación, independientemente que tenga una función nombrada o no nombrada, cada uno debe responder en la forma en que Dios le ha puesto. Bien, en 2 Timoteo, en capítulo 2, versículo 2 también, el apóstol Pablo le insta a Timoteo a buscar hombres idóneos para que pueda enseñar. Si miramos, siempre se buscan hombres idóneos, no cualquier persona, personas que sean capaces de poder enseñar. Porque si se ponen líderes, como en el caso de, como fue Finnet y Ofni, o como aquellos hijos de Samuel que no dieron un buen ejemplo, entonces van a generar un daño a la congregación y finalmente va a ser algo malo. Vamos a mirar ahora en Tito capítulo 2. Dice que los ancianos, mira, aquí le hace una recomendación, que los ancianos sean sobrios, le pide el apóstol Pablo, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, y también pide para las mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En conclusión, es importante entonces, dentro de la congregación que estemos, poder mostrar un buen ejemplo. Ahora, la pregunta es: ¿aportamos en la congregación donde estamos, donde nos encontramos? Me refiero yo a este aporte, tanto el suyo como el mío. ¿Aportamos realmente en la congregación? ¿Somos de aquellos hermanos o hermanas que los demás nos buscan para pedirnos un consejo, una orientación, pedirnos la oración? Si somos de este último grupo es porque a lo mejor estamos intentando, nos estamos esforzando por hacerlo bien.
si no somos de ese grupo, entonces tenemos que esforzarnos en hacer como hacía Samuel, tratar de ser intachable, tratar de hacer lo que el apóstol Pablo le indicaba a Timoteo, que aunque seamos jóvenes, por ejemplo, espiritualmente, y llevemos poco tiempo en la iglesia, debemos mostrar esa madurez, mostrar aquellas cosas que son cualidades dignas de un cristiano, que podamos ser ejemplo de los creyentes, para que así la congregación no muestre un descontento con nuestro actuar. Y a los líderes espirituales, cuánto más responsabilidad les queda o nos queda para poder realizar frente a la congregación. Espero que tengan un hermoso año 2023. El Señor les guarde y les bendiga, y les espero la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.